Tenemos ahora un tercer caso, nos habla de una antena de 20 metros de altura, entonces que se sostiene usando 3 cables que se fijan en el suelo a una distancia de 6 metros de la base. ¿Cuántos metros de cable se utilizará en total? Bien, veamos, vamos haciendo un análisis de cómo sería, de cómo podríamos plantearlo. Quizá nos hemos visto por ahí en algunos casos, en algunos lugares que podemos ver una antena y obviamente para que esta antena pueda sostenerse aquí se le pone un cable para de tal manera que pues se sostenga. Entonces normalmente se usan 3 y bueno, aquí nuestro problema nos dice que son 3 cables. ¿Cómo podríamos representar esos cables? Pues podríamos poner aquí, vamos a trazar, si se coloca el cable desde aquí hasta arriba, en la parte más alta, y a lo mejor aquí a cierta distancia, pues se pone una base en el cual queda fijo. Otro, obviamente, tendría que ponerse, podríamos pensar de este lado, de esta manera. Aquí podría quedar otra base en el que se tendría que sostener y otro más podría verse de esta manera. Y aquí pondríamos otra base en el que se puede sostener. Y bien, ahí tenemos representado entonces los 3 cables con el que se sostiene esta antena y pues lo que permite que se mantenga de manera vertical. Aquí la pregunta entonces es cuántos metros se estaría utilizando en total, es decir, en los 3. Bien, tomando en cuenta los datos que nos dan, dice que la antena tiene 20 metros de altura. Por lo tanto, podemos decir que esta altura mide 20 metros. Y también otro dato que nos dan es que los cables se fijan a 6 metros de la base. Es decir, de aquí hacia este punto son 6 metros. Lo mismo que de esta base a este otro punto son 6 metros y lo mismo sucede en este otro. Pero al final de cuentas, pues lo que nos va a interesar es cuántos metros estaría utilizando de cable. Ahora, no es necesario pues resolverlo con los 3 cables, puesto que están a la misma distancia. Con que resolvamos o podamos observar solo un triángulo rectángulo, que en este caso podríamos identificar como lo que forma la antena con este cable, y si encontramos el valor de pues ya ese sería el mismo valor para los otros 2, pues simplemente hacer la suma o la multiplicación, como ustedes quieran, se les haga más fácil. Bien, entonces trabajaremos con este cable y aquí podemos observar que se está formando un triángulo rectángulo, puesto que aquí hay un ángulo de 90 grados, tomando en cuenta que la antena es vertical y aquí, bueno, está de manera horizontal, pues el piso o el suelo. Ya que tenemos identificado nuestro triángulo, un triángulo rectángulo, podríamos aplicar entonces el teorema de Pitágoras para calcular esta distancia, la distancia C. Que aquí, como este es 90 grados, pues este lado sería el lado más grande de este triángulo, entonces es la hipotenusa. Por lo tanto, la fórmula que estaríamos utilizando, pues vuelve a ser la primera, que es C igual a raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Entonces, si esta es la fórmula que vamos a utilizar, entonces sería A cuadrada más B cuadrada. Y entonces, ¿cuáles serían los valores de A y B? A y B, pues serían los catetos, que en este caso sería 20 y 6. No es irrelevante un poco quien tomemos como A o como B, puesto que al final de cuentas va a resultar lo mismo uno u otro. Bien. Ya que hemos identificado quiénes son esos valores de los catetos que estaríamos utilizando, pues hagamos entonces la sustitución de los valores, que sería C igual a la raíz cuadrada de A, que sería, podríamos poner 20 al cuadrado, más B, que podríamos decir que es 6, sería 6 al cuadrado. Bien, ahí está. Y entonces resolvamos las operaciones.
aquí sería C es igual a la raíz cuadrada de 20 al cuadrado, que tendríamos un total de 400, más 6 al cuadrado, que sería 36. Y así tenemos entonces que la suma de estos dos, C es igual a la raíz cuadrada de 436. Y bien, obtengamos entonces la raíz cuadrada de 436, que sería C igual, en este caso, 20.88 metros. Bien, ese sería el valor de este cable, 20.88, que resultó, bueno, la hipotenusa. Ahora, pero nos piden cuántos metros de cable se utilizará en total. Entonces, como son 3 cables que son iguales, puesto que se ponen a la misma distancia, entonces basta con, vamos a poner C, cable total. Lo que vamos a hacer entonces a multiplicar 20.88 por 3. 20.88 por 3. Y entonces cable total sería igual a 20.88 por 3, que es igual a 62. Y sería 62.64 metros. Este es el total de cable que se estaría utilizando para poder sostener pues esa antena. Y bueno, esa es otra de las aplicaciones que podemos encontrar en el teorema de Pitágoras. Muchas gracias por su atención y no olviden que bueno, para mejorar en esto, pues hay que practicar mucho. Muchas gracias.